Explicación del libro del Apocalipsis. Capítulo 3. Epístola a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 6. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad maravillosa al pie del monte Temol, en la ribera del río Portaoro, Pactol. Esta ciudad era antes la capital del país llamado Lidia, que se extendía hacia el oeste del Asia Menor y se gloriaba por sus cuantías de oro. Lidia era una nación fuerte, pero su bienestar fue su propia perdición. Su último rey, Creso, quien se consideraba entonces el gobernante más rico, fue castigado y llevado cautivo por el rey persa Ciro el año 546 a.C. Más tarde, Sardis fue ocupada por los romanos, y en el siglo IV fue convertida en ruinas por Temur, guerrero asiático. Actualmente en el lugar de Sardis se halla un terreno desocupado cubierto de ruinas. Permanecen además algunas casas taperas cubiertas de ruinas. Esto es todo cuanto ha quedado de Sardis. Pero esta palabra, traducido su contenido a nuestro lenguaje, tiene el siguiente significado: aquellos que salieron fuera. No cabe duda de que este nombre tuvo su significado simbólico, el que correspondía al periodo que fue ilustrado por esta iglesia de Sardis. El autor de la carta, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A esta iglesia Cristo se autorrecomienda como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las estrellas son representantes de la iglesia y están en las manos de Cristo. Con esto Cristo dio a entender a esta iglesia cómo reconocer a los verdaderos siervos de Dios. He aquí ellos deben ser estrellas, deben tener en sí mismos luz de Dios. Quien no derrama la luz divina, la enseñanza de Cristo, no lleva a hombres al Señor. No es estrella, esto es, no es siervo de Cristo. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Además, los que son estrellas genuinas deben estar en las manos de Cristo. Él debe gobernarlos, y ellos deben cumplir su voluntad. Si algún individuo está en las manos de Satanás y hace su voluntad, entonces, aunque se cubra de la más alta dignidad espiritual, no es estrella de Cristo. Con el anuncio de que Cristo tiene los 7 espíritus de Dios, el Salvador dio a entender a la iglesia muerta dónde buscar la vida, porque no puede haber una vida espiritual sin el Espíritu de Dios, aun cuando los hombres se llamen iglesia y practiquen muchas cosas en el nombre de Dios. Si carecen en sí mismas del Espíritu Santo, no pertenecen a Cristo, y todas sus obras son muertas. Las características de la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis había recibido buena enseñanza, pero no de todo corazón, sino más bien teóricamente. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Comenzó cierta innovación, una resurrección de su caída en el paganismo, pero no le alcanzó la fuerza para cristalizar en su plenitud las nuevas formas de vida. Los odres viejos no contuvieron el vino nuevo, y por eso el reavivamiento era tan solo exteriormente. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas obras fueron hechas, pero no fueron perpetuadas hasta el fin. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El hecho de que los sardianos hayan aceptado las enseñanzas de Cristo era sobremanera buena obra, pero no fue llevado hasta el fin, por cuanto ellos aceptaron esa enseñanza tan solo con la mente y no con el corazón. También el hecho de que ellos hayan cambiado su pagana mirada al mundo a un punto de vista cristiano era también una obra en gran manera buena, pero tampoco esto fue llevado hasta el fin, ya que al cambiar su punto de vista no cambiaron sus corazones, no se produjo el nuevo nacimiento. Por eso la iglesia de Sardis, aunque exteriormente aparentaba piedad, pronto principió en ella el enfriamiento y decaimiento de la vida espiritual. La comprensión acerca de la verdad y su reconocimiento indiscutiblemente hubieron en esa iglesia, pero en la vida se revelaron señales claras de que en sus corazones no había lo mismo que había en sus cabezas. Por eso es que esa iglesia se consideraba viva y en realidad estaba muerta. Algunos nombres. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. De toda la congregación, en los días del Apocalipsis quedaron apenas unas pocas personas, es decir, algunas personas fieles a Dios y espiritualmente vivas. Es ese un hecho muy triste, pero gracias a Dios aún por esas pocas personas. De ellos el mismo Señor dio testimonio de que no han manchado sus vestiduras de fidelidad a Él. El período de Sardis. El período ilustrado por la iglesia de Sardis abarca los tiempos de la Reforma, o sea, desde el momento cuando el 31 de octubre del año 1517 Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg hasta el año 1750. Como ya hemos dicho que la palabra Sardis significa aquellos que salieron fuera, y en efecto los protestantes, como si oyeran la invitación divina en Apocalipsis 18:4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y salieron fuera de la tiranía y corrupción del catolicismo. Pero los reformadores, aunque introdujeron la corriente viva en la corrompida iglesia, no llevaron la obra hasta el fin. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Primero, ellos volvieron la Biblia al pueblo, aquella que los papas habían hecho el libro sellado. Los reformadores invocaron la Biblia como única fuente que da dirección correcta a la fe o creencia. Pero ellos no pudieron prender en el pueblo el amor a la Biblia. Por eso los protestantes, aunque tienen la Biblia, no la leen. Segundo, los reformadores insistieron en la justificación por la fe.
pero no dieron de esa misma fe. Por eso algunos protestantes no son justificados ni por la fe ni por las obras. O sea que ellos cayeron en la misma condición espiritual como los católicos y ortodoxos, quienes enseñan que el hombre es salvo por las obras y no por la fe sola. Pero careciendo de la fe, ellos no están en condiciones de hacer obras buenas. Por eso quedan sin justificación, ni por obras ni por fe. Tercero, los reformadores proclamaron al Cristo crucificado como único Salvador y Redentor de los creyentes, y al Cristo resucitado como única cabeza y Señor de la Iglesia, y por último al Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, proclamaron como único intermediario y abogado. Todas estas son grandes verdades de las que, apropiándose, fluyen fuentes de gracia para los creyentes, pero no todos los protestantes aprovechan todas esas gracias. Por eso algunos protestantes son aún más pobres que los católicos, porque los católicos, para engañar y tranquilizar su conciencia, cambiaron para sí al Salvador por las autosalvadoras obras y el cumplimiento de los estatutos de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia la cambiaron por el Papa, y al intercesor por María y los santos. Desafortunadamente, muchos protestantes ni siquiera tienen ese autoengaño. Cuarto, los reformadores proclamaron la adoración a Dios fuera de todos los ritos y ceremonias, insistiendo en la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero no pocos protestantes, no habiendo captado esta idea, en ninguna forma adoran a Dios ni en espíritu ni en ritos. Todo el espíritu protestante de entonces era más semejante a una lucha por la libertad política que a la regeneración. El amor a las discusiones y altercados interminables muestra que los protestantes de aquellos días procuraban más la victoria con la palabra de Dios en la mano antes que la victoria por medio de la palabra de Dios sola en los corazones. Ellos gustaban de escuchar una rica predicación tan solo para recrear su oído y admirar la elocuencia del orador, pero no para conducirse de acuerdo a la predicación. Por eso la reforma en los ojos de Dios fue considerada muerta, no fue llevada a su fin. Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No obstante, la reforma dio cierta cantidad de nombres no corrompidos y dignos. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A ellos debe añadirse a los mismos reformadores, nombres tales como Hus, Wycliffe, Savonarola, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Knox y otros que, por los siglos, brillarán como estrellas en el cielo de la Reforma, porque ellos predicaban aquello que los hombres aceptaron y que Dios recomendó digno de recordar y proteger. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. También a esos pocos hombres pertenecen los mejores seguidores de los principios de la Reforma. Recompensa para los vencedores de Sardis. Apocalipsis 3, 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor promete hasta 3 recompensas a los vencedores de este periodo. Primero, vestiduras blancas. Segundo, no serán borrados sus nombres del libro de la vida. Y tercero, declaración de sus nombres delante del Padre Celestial y sus ángeles. Vestidura blanca es símbolo de la santidad y pureza. Aquel que no corrompe su vestidura aquí. Apocalipsis 3:4.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ese obtendrá aún mayor vestidura en la eternidad. No borraré su nombre del libro de la vida. Esto es absolutamente claro, porque se borran los nombres del libro de la vida únicamente de aquellos que mueren. Los nombres de los que viven no se borran. Con esta declaración el Señor una vez más dio a entender que no basta considerarse uno vivo espiritualmente, sino que es necesario realmente vivir la vida espiritual. Hay que vencer la muerte espiritual. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y únicamente entonces los nombres de esos vencedores no serán borrados del libro de la vida. Pero aquellos que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero no hagan la voluntad de Dios, los nombres de los tales serán borrados del libro de la vida. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y confesaré su nombre. A la gente le gusta ser nombrados ante figuras de prestigio y altas personalidades. Especialmente buscaban esto los reformadores y protestantes porque a ellos les tocaba oponerse a la todopoderosa Iglesia Católica, la que disponía de todos los medios para eliminarlos físicamente, y en efecto, gracias a poderosos príncipes alemanes que se adhirieron al movimiento protestante, y en especial gracias al rey de Suecia, Gustavo Adolfo II, que el año 1630 tomó parte en la Guerra de los 30 años al lado de los protestantes y derrotó a los hasta entonces invencibles jefes católicos. Los protestantes obtuvieron la victoria y físicamente conservaron la vida, pero como ya hemos dicho, ellos no conservaron la vida espiritual. Por eso el Salvador dice que aquellos que vencieron espiritualmente conservaron su pureza y fidelidad al Señor. Él los presentará delante del mismo Padre Celestial y sus ángeles, y confesará sus nombres delante de ellos. He aquí mi valiente, dirá el Salvador, aquel que en el tiempo de la decadencia y muerte general protegió su vida, y que en tiempos de abandono y corrupción conservó su pureza espiritual, y en efecto será una grande y gloriosa recompensa. Epístola a la Iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, hasta que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey persa Atalo Filadelfo II, alrededor del año 150 a.C., quien llamó la ciudad con su propio nombre. La ciudad sufrió frecuentes movimientos sísmicos, pero permanece hasta hoy. Es una ciudad bastante grande actualmente y en la que existen unas 12 iglesias, es decir, templos, pero pocos cristianos. El nombre de la ciudad, al igual que las anteriores, tiene su significado, y al traducirlo a nuestro lenguaje significa amor fraternal. Indiscutiblemente tiene gran significado simbólico. El autor de la carta. Apocalipsis 3:7.
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo y el verdadero. Con estas palabras el Señor parece animar a la iglesia que por sí misma trataba de santificarse con la verdad. En una palabra, su significado es más o menos el siguiente: vosotros que estáis en Filadelfia, esforzaos hacia la santidad y la verdad. Vosotros obráis bien, estáis en camino correcto hacia mí, porque yo soy en efecto el santo y verdadero. He aquí, según la meta, así serán también los caminos. El Señor es santo y verdadero, de modo que los caminos hacia Él deben ser iguales. No es posible alcanzar al Señor por caminos sucios y torcidos o falsos. Por eso ningún hipócrita, por más que trate de aparentar santidad y rectitud, no tiene gracia de Dios y no entrará en el reino de Dios, porque la hipocresía no es camino verdadero. El que tiene la llave de David, evidentemente, esa iglesia tenía muchas dificultades en la vida espiritual y en el trabajo. Más de una vez se hallaba frente a esas dificultades como ante una puerta llaveada. Por eso el Señor le dijo que Él poseía la llave y que cuando Él abría nadie cerraría. Eso significa que en todas las dificultades hay que dirigirse al Señor. ¿Y por qué es que aún esa llave se llama de David? Hay un pasaje en Isaías 22, 12 al 22, que dice lo siguiente: Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sebna será sustituido por Eliakim. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando Isaías pronunció estas palabras, el pueblo hebreo padecía una ruina hasta el extremo. En Isaías 22, 12 al 14. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y he aquí que en semejante condición del pueblo de Dios, el mayordomo y tesorero de la casa de Dios, Sebna, que significa vigor juvenil, excava para sí mismo en la roca un sepulcro, en lugar visible próximo al templo, estando seguro que él sobrevivirá el siglo en el mismo lugar, morirá en paz y será sepultado en ese sepulcro. Con esto él mostró que aunque él era un alto funcionario religioso, no creía en la palabra de Dios que decía que serían deportados por su apostasía. Pero no solo él no esperaba el castigo por el completo decaimiento moral, sino que él mismo era la vergüenza de la casa de su Señor. Isaías 22:18. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. De modo que sin preocuparse por el nivel espiritual del pueblo, sin preocuparse por su vida espiritual, esta persona logró disfrutar de su gobierno y esperaba todavía morir en paz como si el Señor Dios no hubiera visto todo aquello.
A él le predijo Dios por boca del profeta que él, Sebna, vigor juvenil, pronto se musitaría. Su nombre también significa florecimiento. O sea que su carrera terminaría y él moriría en el exilio, y Dios traspasaría su gobierno a Eliaquim, a quien Dios entregaría la llave de David para que él fuese padre de la casa de Judá. Además, Eliaquim significa Dios reedifica, que tiene también su significado simbólico. Todo esto da a entender que Dios levantó y bendijo la casa de David, y él hizo además la cerradura y la llave de ella. Desde entonces aquel que era el tesorero del templo obtenía también la llave de David. Es completamente posible que con el correr del tiempo la caja del tesoro fue cambiada y la llave de David fue solo un mero símbolo del gobierno del tesorero. En todos los casos, esa llave de David en las manos de Cristo no debe interpretarse literalmente, porque efectivamente con el cristianismo sucedió la misma cosa que con los hebreos, o sea, que el cristianismo se arruinó hasta la raíz, se tornó minuciosamente materialista, preocupándose únicamente por ventajas terrenales, por todo aquello que significa comida y bebida. Isaías 22:13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y los Sebna, llaneros y tesoreros espirituales, están conformes y no se preocupan por semejante situación. Aún más, ellos ni siquiera desean cambio alguno. Con tal de no perder su posición, ellos dicen, como nacimos, así también moriremos. Definitivamente preparan para sí mismos su sepultura, donde esperan colocar pacíficamente sus huesos. Pero Dios ahuyentará y castigará a esos Sebnas desobedientes, y en su lugar colocará a los Eliaquims. Dios restaurará a los verdaderos padres espirituales, y cual supremo gobernante de todos los bienes del tiempo celestial, les dará la llave de David y de sus riquezas, para que ellos los suministren a todos los necesitados. Las características de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 8 y 10. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta iglesia tenía buenas obras, practicaba la palabra de Dios, no se apartó del nombre de Dios y guardó la palabra paciencia. Aún las palabras, aunque tienes poca fuerza, no comprometen a esta iglesia, porque se refieren no a la falta de fuerza espiritual, sino a la fuerza física. Significa que había pocos creyentes en comparación con los incrédulos y que ellos pertenecían no a los fuertes de este mundo, pero como a individuos de entre la masa del pueblo se hallaban enteramente entregados al Señor, y en este sentido ellos, sin lugar a dudas, eran fuertes. En la humana debilidad de ellos se manifestó el poder de Dios. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La congregación
de Filadelfia en su mayoría se componía de judíos y era muy perseguida por la sinagoga, la que calificaba a los cristianos de apóstatas, alejados de Dios y de la ley, traidores de su pueblo, poniendo como ejemplo su fidelidad propia, especialmente recalcando que eran judíos, que significa aquellos que alaban a Dios. Pero Cristo mismo reveló su falsedad y señaló que ellos definitivamente no eran judíos los que alaban a Dios, sino sinagoga de Satanás, irreverentes ante Dios. Cristo predijo que esos satanistas se acercarían a los creyentes, o sea que verían y se persuadirían y entonces adoraran y cambiarían sus sospechas en honra y conocerían de qué lado está la verdad y a quién realmente Dios ama. Parece que historias semejantes se están repitiendo. En el caso presente se repite la historia de José, a quien sus hermanos aborrecieron, lo vendieron a Egipto y luego le adoraron. Esta historia se repitió con la iglesia de Filadelfia, luego se repitió con la iglesia del periodo de Filadelfia. Los hermanos mayores, es decir, las denominaciones cristianas que llegaron a apartarse de Cristo, perseguían y aborrecían a la joven y débil iglesia de ese periodo. Pero más tarde, cuando ya ésta alcanzó su gloria, ellos adoraban ante esa gavilla a José. Aun cuando adoraban ocultamente en el alma, debían tener estima y respeto a los hijos de Dios. Promesas de Cristo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba. Y el Señor efectivamente protegía a esta iglesia. En el tiempo de la persecución general de los cristianos bajo el imperio de Trajano, en el siglo I, todas las iglesias sufrieron fuertemente, excepto la iglesia de Filadelfia. Más tarde, cuando todas las iglesias del Asia Menor prácticamente fueron exterminadas por los maometanos, entonces, para sorpresa de todos, la iglesia de Filadelfia quedó intacta y permaneció en adelante cual torre de guardia en el desierto. Cuando más tarde, pues en el siglo XIV, Tamerlán o Timur-Lenk, conquistador tártaro, borró totalmente de la faz de la tierra todas las iglesias del Asia Menor, en aquel tiempo la pequeña iglesia de Filadelfia nuevamente fue protegida realmente como un milagro. Aún los mismos maometanos no pueden comprender esto, porque nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, es decir, ciudad de Dios. Aún el incrédulo historiador inglés E. Gibbon menciona en su historia esta tantas veces intacta Filadelfia entre el estrago general en el Asia Menor, y aún él conecta esta protección con las promesas de Cristo, de manera que el Señor es fiel a sus promesas, por eso podemos plenamente confiar en ellas. Advertencia. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Con estas palabras el Señor despierta a la iglesia a estar alerta, a estar en vela y en espera. Y Cristo Jesús indiscutiblemente vendrá, y vendrá pronto. Por eso los creyentes deben saber lo que les corresponde hacer. Retén lo que tienes. No sabemos a ciencia cierta qué tenía esa iglesia, pero aquellos tesoros que ella poseía representan una gran riqueza. De nuestro texto podemos deducir las siguientes riquezas: obediencia, fidelidad y paciencia. Estos son honores tan grandes y tantos otros se esconden en sí que con ellos la iglesia puede vivir ampliamente. Para que ninguno tome tu corona. La corona es el símbolo de la gloria. El enemigo nos quiere arrebatar los valores espirituales, despojarnos, deshonrarnos y exponernos a las burlas. ¿Permitiremos tal cosa? Triste es ver a algunos creyentes que han sido despojados y robados por el enemigo hasta el último hilo. Tiempos atrás ellos también poseían algo, pero el enemigo les robó la protección y luego les empujó al pecado, y entonces les arrebató la justicia, quitó de ellos el gozo y la paz, y paulatinamente los despojó de todos los honores cristianos. Hoy esos desdichados se han constituido en burla, no solo para ellos mismos, sino también para la iglesia. Les resulta difícil ir al mundo exponiéndose a burlas abiertas y a la condenación, pero quedar en la iglesia en semejante situación tampoco es posible. Por eso retengamos lo que tenemos para que nadie nos quite la corona. El periodo de Filadelfia.
Este periodo abarca los años 1750 a 1900, o sea, desde el comienzo de los profundos avivamientos espirituales y obras misioneras hasta el comienzo del enfriamiento. Es cierto que resulta más difícil definir los límites de este periodo que los anteriores, porque ni los avivamientos ni los enfriamientos tuvieron su comienzo en todas partes a la vez de igual forma. Deben tenerse en cuenta señales claras de tales o cuales apariciones. Fue la era de la piedad. Tuvo lugar un movimiento en Alemania que salió en contra de la letra y el formalismo de la Iglesia luterana, procurando la piedad interna, el amor práctico y la realidad moral más importante que las estrictas prácticas ceremoniales. Fue además la era del puritanismo, o sea, de estricta pureza y humildad. Era también un movimiento religioso, pero ya en Inglaterra y América. Los puritanos se esforzaban por guiar a la humanidad a la pureza y humildad de los cristianos primitivos. También fue la era del metodismo, el que proclamaba un estricto y rígido método de vida correcta, un metódico orden en las ocupaciones. Este movimiento religioso se divulgó grandemente en Inglaterra, Norteamérica, Francia y Suiza. Era también la época del bautismo y otros movimientos similares, los que procuraban introducir a la vida la letra y el espíritu de la palabra de Dios. Todos estos movimientos hicieron su obra. Ellos arrancaron la vida espiritual del mortal y endurecido formalismo ceremonial. Las discusiones se tornaron en testimonios reales. La enseñanza sobre la regeneración salió del dogmatismo y entró en la vida y labios de aquellos que lo experimentaron. La predicación del Evangelio se salió de los púlpitos en las iglesias a reuniones en casas, por las calles y plataformas. También fue llevada la predicación del Evangelio a todos los rincones del mundo. Centenares y miles de misioneros se consagraron a evangelizar a las naciones paganas. Se comenzó la traducción de la Biblia a todos los idiomas del mundo. Todo esto no lo hacían los teólogos ni el clero, sino individuos consagrados a Dios, regenerados por el Espíritu Santo, como por ejemplo William Carey, primer misionero en la India, David Livingstone, Hudson Taylor, Patton Zinzendorf y muchos otros. Los primeros traductores de las Sagradas Escrituras fueron humanamente débiles, despreciados, ferozmente perseguidos, pero el Señor les abrió puertas a todo el mundo y nadie pudo cerrar esas puertas. Sinagoga satánica. Son aquellos que dicen ser cristianos pero hablan mentira, porque no lo son. Estos se burlaron de aquellos siervos de Cristo llamándolos apóstatas, herejes y sectaristas, pero la verdad prevaleció y actualmente muchos de aquella sinagoga ven dónde está la verdad y a quien ama y protege Dios. La palabra Filadelfia significa amor fraternal, y esto es exactamente lo que les faltó a los creyentes anteriores del periodo de Sardis. En efecto, el amor fraternal caracterizaba el periodo de Filadelfia y así lo distinguía de los demás. Durante este periodo la iglesia llevó la antorcha de la palabra de Dios y salió al encuentro del esposo, pero el esposo tardó. Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y las consecuencias se manifestaron en el periodo subsiguiente. La recompensa para los vencedores de Filadelfia. Apocalipsis 3, 12 y 13. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos serán columnas en el templo. Columna en el templo es algo mucho más grande que una simple piedra en la pared, pues la columna es el adorno y el sostén del templo. El templo espiritual es simplemente inimaginable en su grandeza y belleza. Por eso podemos imaginar cuál es la belleza y poder espirituales que se necesita para ser digno de figurar como una columna en semejante templo. Y nunca más saldrá de allí. Esto significa que ni el pecado de dentro ni el enemigo de fuera arrebatarán al vencedor del templo de Dios, esto es, a la iglesia de Cristo aquí, y no la privarán de su elevado sitial en la eternidad. Sobre el tal será escrito el nombre de Dios, el de Cristo y la nueva Jerusalén, que significa no solo la herencia eterna como perteneciente a Dios y al cielo, sino el eterno testimonio de Dios y de Cristo y la nueva Jerusalén. Cualquiera que lo vea sabrá inmediatamente que la persona no es de este mundo.
Esta recompensa extraordinaria será dada a cambio de extraordinario esfuerzo por la verdad de Cristo, por el singular servicio a Dios, por los sufrimientos horrendos que siempre demandan gran fuerza y resistencia, de modo que todo aquel que revela esta fuerza y resistencia y vence todo, será aquí y en la eternidad una columna en el templo de Dios. Carta a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3, 14 al 22. El mensaje a Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Laodicea. La ciudad de Laodicea fue construida por el rey sirio de la descendencia de Seleuco Antíoco II, alrededor del año 250 a.C. Él la llamó Laodicea en honor de su esposa del mismo nombre, la que más tarde se lo agradeció envenenándole. La ciudad era muy comercial y profesional. En los días de Cristo y sus apóstoles, cuando Siria fue ocupada por los romanos, Laodicea era la residencia del procónsul romano, comenzando en el siglo IV, cuando los obispos se adueñaron de los más altos derechos eclesiásticos. Laodicea era una de las residencias de los obispos. Allí se celebraban también concilios de la iglesia, aunque no mundiales. Pero esta ciudad fue también destruida por completo por el guerrero asiático llamado Temur en el año 1042. Las ruinas de los templos, los teatros y otros edificios testifican de las grandezas pasadas de la ciudad, pero actualmente todo se reduce a un montón de ruinas. No obstante, el nombre de esta ciudad, como el de las demás, tiene su significado simbólico, o sea, Laodicea significa juicio de las naciones. Este significado, como podemos ver, muestra claramente este periodo laodiceano. Decimos que se revela porque este es nuestro periodo, pero no todo se ha revelado aún. Autor de la carta, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A esta iglesia el Señor se recomienda a sí mismo con estas palabras: Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Con estas palabras el Señor da a entender que en la iglesia de Laodicea había dudas acerca de las promesas divinas y en cuanto a la palabra de Dios, dudas que acarrearon el enfriamiento general, pero las promesas de Dios siempre han sido así, y amén. Segunda de Corintios 1, 19 al 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A la par de la palabra de Dios, que es el testimonio acerca de Cristo, es tan fiel y verdadera como su autor. Apocalipsis 19, 11 y 13. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aún Balaam, el profeta pagano, se expresó así: Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, ¿no hará? ¿Habló y no lo ejecutará?
Lastimosamente, el Señor contestó a la iglesia que en Él no hay sí y no, porque Él es amén, como quien diría verdaderamente sí. Recordó además que Él es testigo fiel y verdadero, y esto da la garantía de que en sus testimonios se puede confiar plenamente. Entre otras cosas, es interesante notar que en las cartas anteriores el Señor hacía mención de falsos apóstoles, maestros judíos, y en esta última carta el Señor mencionó a la falsa iglesia. Ciertamente en la tierra se puede hacer cualquier acomodo, pero el Señor y su palabra permanecerán siempre fieles. Con las palabras "el principio de la creación de Dios", el Señor dio a entender a la iglesia que Él dio origen a toda criatura visible e invisible, física y espiritual. Además, Él es el principio de las revelaciones divinas a la humanidad, la salvación de Dios y el principio de toda acción espiritual. Es por eso que cuando se hace algo aún para Dios, pero sin Cristo, tal obra deja de ser obra de Dios. Con estas palabras, el Señor claramente insinúa que la iglesia en la Odisea abandonó aquello que era desde el principio, se alejó de la línea del comienzo. Por eso, esa iglesia, al igual que toda iglesia, si desea contar con las bendiciones del Señor, debe volver al principio de todos los principios y comenzar su obra desde Cristo y con Cristo. De paso, debemos recordar que los antiguos herejes arrianos y sus actuales seguidores, los testigos de Jehová, aprovechan esta expresión del principio de la creación de Dios para cimentar su herejía diciendo que el mismo Cristo fue creador, pero dicen ellos, Él fue creado el primero, por eso Él es el principio. Pero estas palabras no significan que Él mismo era el principio de lo creado, sino que Él dio origen a toda la creación. Juan 1, 1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la causa de todas las cosas y el principio de todos los principios. Él es el creador de todo cuanto existe. Él solo comenzó a crear, pero Él mismo no fue creado, sino nacido del Padre desde los siglos. Juan 1, 1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las características de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 15-17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como podemos ver del texto, esta iglesia también tenía buenas obras, pero ¿cómo se hacían ellas? Que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Este testimonio proviene del mismo Señor. A estas personas nosotros llamamos hoy indiferentes, negligentes, perezosos, etcétera, etcétera. Por eso esas obras buenas de ellos eran hechas a la fuerza, exactamente como dice un proverbio antiguo: cuanto castigues tanto viajarás, o no hay rendimiento alguno de quien carece de voluntad. Esta iglesia no tenía ardor, fuego, o sea, voluntad hacia el amor, era tibia, poco viva. ¿Por qué el Señor prometió vomitar de su boca a tal iglesia? Porque todo lo que es así, tibio, resulta desagradable al paladar. Por ejemplo, el agua fría es gustosa, igualmente el agua caliente, pero el agua tibia se vomita porque carece de sabor. Así ocurre con el género humano. Es mucho más agradable el pecador sincero que un cristiano hipócrita. Se dice que en las proximidades de la Odisea habían dos fuentes de agua. De una de ellas corría agua fría y de la otra caliente. Una y otra eran agradables y saludables en su composición natural, pero cuando el agua fría se calentaba o la caliente se enfriaba, o bien se mezclaban la una con la otra, de modo que resultaba tibia,
Nadie entonces podía beber esa agua. Todo el que la bebía volvía a vomitarla inmediatamente. Piensan por lo tanto que el Señor hacía referencia a esas fuentes para subrayar la temperatura espiritual de la iglesia de la Odisea, y en efecto, si la iglesia había abandonado tanto su vida espiritual, era descuidada hacia el mismo Señor y perezosa en cuanto a la obra de Dios se refiere. Una iglesia que puede conformarse solamente con lo exterior, podemos imaginar cuán despectiva debe ser para su esposo celestial. Por eso dijo él: te vomitaré de mi boca. Deberían de meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él mundanos, debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón. Las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. De las palabras yo soy rico, vemos que esa iglesia estaba completamente enceguecida con la autosuficiencia. Hay personas en las iglesias que suelen estar completamente satisfechas de sí mismas, por eso nunca están satisfechas de los demás. Este es el peor elemento entre la humanidad. Ellos mismos con frecuencia sorprendidos se preguntan, ¿por qué es que todos se alejan de ellos y no quieren tener con ellos nada en común? Y esto sucede porque estos suficientes de sí mismos, pero desconformes de los demás, son amadores de sí mismos, y fuera de sí ni aún distinguen el mundo de Dios. Ellos o bien se alaban a sí mismos o bien deshonran a los demás. Por eso resultan despectivos a todos. Las palabras "y de ninguna cosa tengo necesidad" revelan asimismo un extremado descuido, tranquilidad y pereza. En general, prácticamente no existen en el mundo personas que de nada tengan necesidad. En realidad son bien muertos todos aquellos que espiritualmente nada necesitan, y de estos lastimosamente los hay mayoría en el mundo. A esta postura había llegado la iglesia de la Odisea. Nunca una persona o congregación se engaña más que con estas autojactancias y manías de grandeza. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor dice a la iglesia de la Odisea: y no sabes. Con estas palabras Él reveló la ignorancia de esa iglesia. La ignorancia viene cuando las personas u organizaciones no ven su verdadera situación. ¿Acaso puede suceder que uno ignore su situación? Sucede esto cuando las personas o un grupo de personas miran las cosas desde un punto de vista equivocado. Esta iglesia exteriormente era dichosa, estaba bien organizada, tenía a su obispo y grandioso templo catedral, pero Dios dice: tú eres un desventurado, esto es, desgraciado. ¿Por qué? Porque Dios mira la dicha del hombre desde el punto de vista de la eternidad y espiritualmente. Esta iglesia exteriormente era semejante a aquel rico del Evangelio, pero por dentro era como Lázaro. Por eso, mirándose desde el punto de vista exterior, esta iglesia fue completamente sincera al expresar: y de ninguna cosa tengo necesidad, olvidando que aquello que la tranquilizaba y satisfacía no satisfacía a Dios. De este modo, esta iglesia delante de Dios no solo era necesitada, sino también miserable, o bien digna de misericordia. La palabra miserable significa digno de misericordia, desamparado, malo. Evidentemente, este último significado hay que entenderlo en el presente caso. Esta iglesia de la Odisea exteriormente parecía complacida, esto es, no parecía ni necesitada ni miserable, pero su alma era tal que si fuera posible verla con los ojos humanos, toda persona se atemorizaría. De semejantes almas hay un gran número dentro del cristianismo contemporáneo, pues debemos subrayar que la iglesia en la Odisea, que no veía su miserable imagen espiritual, era comparativamente mucho mejor que las iglesias oficiales actualmente. Más adelante el Señor calificó a esta iglesia de pobre. Ella, sin embargo, pensaba de sí misma que era rica, y en efecto ella era rica, pero no de esa riqueza que tiene importancia para la eternidad. Las iglesias de nuestros días también piensan que son ricas.
Muchas veces inclusive se jactan diciendo: nosotros tenemos una alta cultura cristiana, tenemos las tradiciones de los siglos, tenemos rituales espléndidos, maravillosos sitios religiosos, especialmente ricos en arquitectura, pintura y música. Tenemos una pretenciosa organización, gran jerarquía, extraordinarios recursos materiales y riquezas. En una palabra, tenemos mucho de todo, por eso somos ricos. Pero el Señor mira toda esa mezcolanza y dice: tú eres pobre, y el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en efecto, muchos cristianos de nuestros días no tienen siquiera aquellos valores espirituales y morales que poseen los paganos. Aún más, los cristianos oficiales de nuestros días, bajo ciertos aspectos, se han tornado peores que los paganos. Cierta vez un renombrado escritor eclesiástico visitó Roma. El mismo Papa le mostró las riquezas del Vaticano y en son de broma le dijo: ahora los simpatizantes de San Pedro no podrían decir: no tengo plata ni oro. Sí, Santo Padre, contestó el escritor, pero ellos tampoco pueden decir al paralítico o enfermo: levántate y anda. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De modo que las iglesias contemporáneas tienen plata y oro, pero carecen de tesoros espirituales, están necesitados, miserables y pobres. Pero aquí no termina la característica de la iglesia de la Odisea. Leemos que además es ciega. Ser ciego es una gran desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. Así era la iglesia de la Odisea, y así, muy semejantes son todas las iglesias de nuestros días. No es posible aclarar este hecho de otra manera, ya que las iglesias de hoy están llenas y traspasadas del mal hasta la profundidad del alma, desmoralizadas hasta los límites extremos, y no ven todo esto, considerándose como iglesias santas. Por lo contrario, a los verdaderos santos que aman a Dios y viven de acuerdo a su enseñanza, estas iglesias los persiguen y los deshonran. ¿No es acaso esto ceguera espiritual? Por último, el Señor dijo que esa iglesia era además desnuda. Antes los fariseos se vestían con un manto de hipocresía, pero hoy los eclesiásticos andan como desnudos salvajes y se han acostumbrado tanto a su desnudez espiritual que no alcanzan a descubrirla. Al contrario, cuando alguien procura vestirse de las acciones justas de los santos, según Apocalipsis 19:8, que dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es en la honradez cristiana. Colosenses 3:12-14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces se burlan de ellos, procuran por todos los medios despojarlos de estas vestimentas espirituales o cuando menos mancharla. Lo hacen porque ante tales personas cubiertas comienzan ellos a ver su desnudez y comienzan a avergonzarse, pero como no tienen con qué cubrirse, procuran descubrir a los cubiertos. La iglesia de la Odisea no deja de ser un terrible cuadro, con pensar solamente desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. No obstante, esta desgraciada, espiritualmente hambrienta, saqueada, enceguecida y despojada iglesia es realmente ideal si se la compara con algunas iglesias contemporáneas, las que en realidad ya no son iglesias, como dijo el Señor, sino sinagogas de Satanás. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Consejo de Cristo. Apocalipsis 3:18-19. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es una expresión simbólica y no significa el oro corriente. El oro de Dios es la fe, que nos enriquece espiritualmente. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Solamente de Cristo se puede comprar este oro espiritual, ningún otro lo posee. Por eso no se puede comprar ni en la iglesia ni de los padres. Aunque la iglesia lo tenga, será únicamente para sí. Ni la iglesia ni los padres pueden concederla a otros, especialmente cuando no lo quieren ceder. El Señor Jesús vende este oro de la fe únicamente a cambio del arrepentimiento que proviene del oír o leer la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la oración. Lucas 17:5. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Por el recibimiento del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quien posee este oro de la fe, aunque materialmente sea pobre, es rico espiritualmente y heredero del reino de Dios. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Todos los dones espirituales y las bendiciones, nosotros las obtenemos de Dios por medio de la fe. Por eso la fe nos enriquece. Más adelante el Señor recomienda comprar de Él vestiduras blancas para cubrirse. Vestidura blanca es la justicia del Señor o la justicia de los santos. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto significa el perdón de nuestros pecados, purificación mediante la sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la regeneración de nuestro ser, porque todo esto la persona obtiene de Cristo cuando se viste de Cristo. Gálatas 3:26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Humanamente hablando, la vestidura blanca es la vida exterior, limpia, de acuerdo a la limpieza interior. Vergüenza de tu desnudez. Es la arruinada, pecadora y desvergonzada conducta de la persona que muestra cuál es también su alma y su estado interior. Por sus frutos los conoceréis. Por último, el Señor recomienda: unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio para los ojos es el Espíritu Santo que ilumina los ojos del corazón para que pueda ver las cosas espirituales. Efesios 1:17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Juan llama al Espíritu Santo simplemente unción, es decir, colirio. Primera de Juan 2:20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él.
Existe la tradición de que en la Odisea había una escuela de medicina, la que se hizo ampliamente conocida por el colirio que hacía para la vista. Si esto es realmente cierto, es muy probable que el Señor, refiriéndose a ese colirio, recomienda a la iglesia de la Odisea curar sus ojos espirituales. En efecto, mientras el Espíritu Santo no abra los ojos espirituales a la persona, la misma nunca podrá alcanzar a ver lo divino y espiritual. Hay una palabra más que debemos recordar y que pertenece a las recomendaciones del Señor. Es la palabra arrepiéntete. Esta palabra es en realidad la compra de la que ya hemos hablado, de la gracia de Cristo. Sin el arrepentimiento no es posible obtener ni el oro de la fe, la vestimenta espiritual, ni el colirio para los ojos. En una palabra, nada, porque Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y para no ser un pecador es necesario el arrepentimiento. Podría pensar cualquiera que este es un precio bajo para estos tesoros espirituales. Es cierto que es barato, pero nosotros no podemos dar nada más a Dios. Y aunque esto no es nada en comparación con lo que Dios nos da a cambio del arrepentimiento, no deja de ser el precio más alto que estamos en condiciones de pagar, porque el arrepentimiento incluye también el dolor por lo pasado y una decisión categórica para romper con lo pasado. Además, un sincero y completo regreso a Dios, una absoluta entrega de uno mismo a Dios, etc. El arrepentimiento no es esa vana comedia con la que mucha gente se engaña a sí misma, al sacerdote y a Dios. Cuando una persona está ante el confesor, inconscientemente declara que se arrepiente en ese momento, cuando en realidad ni ha pensado en el arrepentimiento. Aún más, no solo esa persona, sino el sacerdote que confiesa al penitente. Tampoco piensa que esa persona realmente se arrepentirá. Si tal persona de veras se arrepintiera, el sacerdote se asombraría. Quizás comenzaría a aconsejarle que dejase sus manías y comenzara nuevamente a vivir como todos, esto es, en sus pecados y delitos. El arrepentimiento verdadero según el Evangelio es cosa muy grande. Es un completo y absoluto cambio de vida, la regeneración de todo el ser humano. Por eso Dios perdona y recibe a la persona a cambio de ese arrepentimiento. La recibe por criatura suya, le otorga su gracia aquí y le hace heredero suyo para la eternidad. Cristo delante de la puerta. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea da tal impresión como que si ya no fuera más iglesia. Tanto se parece a este mundo la que hipócritamente se llama iglesia. Aún a Cristo, al que aparentemente sirve, no le da lugar en sí. Él está a la puerta. El Señor ni siquiera contempla el hecho de que esa iglesia le abra la puerta y le reciba. No. Él llama y dice, el que abra la puerta, entraré a él. No entraré a la iglesia, sino a él, a aquel que le abre. ¿Significa esto que en la mesa general de la iglesia era necesario buscar, como dicen, de día con la antorcha, miembros individuales, quienes aún daban lugar a Cristo en sus corazones y tenían comunión con Él? Cuando pensamos en nuestro periodo, cuyo cuadro es la iglesia de la Odisea, hoy en la masa general de la iglesia mundial es también necesario buscar grupos individuales y dentro de esos grupos a personas individuales quienes tienen su corazón abierto para el Señor. La masa misma indiscutiblemente permanece sin Cristo, aunque viva en parte una vida religiosa, porque los hombres aún dentro de la religión han procurado hacer sus propias obras y no las de Dios. El periodo de la Odisea es nuestro periodo. Damos esta conclusión debido a que todas las señales de ese periodo son claramente visibles. Comenzó este periodo el año 1900 y durará hasta la segunda venida de Cristo. Se entiende que para hacer una demarcación específica del comienzo de este periodo es también difícil, al igual que resultó difícil demarcar el comienzo y fin del periodo anterior. De todos modos, los teólogos toman por comienzo el año 1900 por dos razones. En primer lugar, en ese año por primera vez se notó la decadencia de ese alto espíritu y el enfriamiento del amor.
cualidades que distinguían al periodo de Filadelfia. En segundo lugar, con ese año comenzó el siglo XX, el que en la actualidad tiene todas las señales que, de acuerdo a la carta, deben caracterizar este periodo. Tomemos por ejemplo la palabra Laodicea. Significa, como ya dijimos, juicio de las naciones, y en efecto, nuestro periodo, como ningún otro, se distingue con estos juicios de los pueblos. La ola de las revoluciones socialistas que se extendió por todo el mundo, una constante lucha de los pueblos subyugados a voluntad del nacionalismo y socialismo. Desórdenes, huelgas, guerras, no es otra cosa que el juicio de los pueblos contra los culpables que oprimían a los pueblos. Pero en este periodo se reveló también el juicio de los pueblos sobre el cristianismo muerto. Los pueblos no solo lo están juzgando con el hecho de desligarse de él en masa, tornándose paganos, ateos, sino que lo destruyen en los lugares donde pueden. Así ha ocurrido en Rusia, España, Alemania hitleriana. Porque cuando el Señor prometió vomitar de su boca tal cristianismo, no es de extrañar que lo rechacen también los hombres. El cristianismo de hoy es semejante a esa sal que perdió su fuerza. Por eso se le echa para ser pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El juicio de los pueblos de este periodo alcanzó también la materialización del judaísmo, el que pensaba que su oro lo protegería en todas las circunstancias. Pero la Segunda Guerra Mundial demostró que el becerro de oro no puede salvar cuando el verdadero Dios no socorre. Durante esa guerra, más de un tercio de los hebreos murieron a manos del hitlerismo. Tomando las iglesias actuales aún de cimientos evangélicos, ellos también en gran parte han perdido la fe y se han vuelto modernistas. De otras iglesias ni hablemos, se han tornado paganas y muchas veces aún peores que paganas. Hoy los llamados entran en la iglesia no en vestido de boda, sin la experiencia del nuevo nacimiento. En la actualidad, aún los cristianos fundamentalistas portan lámparas sin aceite. Mateo 25:3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aunque nominalmente evangélicos, han producido solamente formas externas de la iglesia, en la que de todos modos no está el Señor de la iglesia, sino que permanece a la puerta. Están completamente satisfechos con su condición porque no buscan algo mejor, y aun cuando a veces buscan, lo hacen únicamente en otros y no en sí mismos. Ellos no ven su pobreza espiritual ni su desnudez, porque no se avergüenzan ni se arrepienten. Resulta terrible con tan solo pensar en la existencia de tales cosas. Sin embargo, este es el hecho, pues no pocos así llamados cristianos evangélicos son bailarines, jugadores de cartas, miembros de clubs mundanos, constantes en los teatros, fumadores, moderadores, bebedores, mezquinos, mentirosos, odiosos, estafadores, engañadores, etc. ¿Cómo puede estar Cristo en tales miembros? Claro que está a la puerta. Sucede esto porque el amor a este mundo y el amor a Cristo no pueden andar juntos. Y por eso alguien debe quedar a la puerta. El mundo o Cristo. Algunos piensan que el mundo será guiado por la iglesia al camino de justicia, pero sucede al revés. La iglesia se desmoraliza con el mundo. Desafortunadamente, aún aquellos que advierten que en sus lámparas se apagan no van a Cristo en busca de aceite. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Sino que van a los vendedores, es decir, a otras iglesias, y como consecuencia el Señor nuevamente es dejado a la puerta. Oh, Cristo despreciado, te ha rechazado tu pueblo, te rechazaron los gentiles, por cuyas manos has sido crucificado. Por último, te ha rechazado también la iglesia. Pero a Dios gracias, porque aún en este periodo hay grupos e individuos, miembros que abren la puerta a Cristo y le dan entrada en sus corazones. Recompensa para los vencedores de la Odisea. Apocalipsis 3, 21 y 22.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor es justo y a los vencedores que se ven obligados a luchar en las peores condiciones les ofrece la máxima y gloriosa recompensa. Porque efectivamente sentarse con el Señor en su trono es mayor recompensa que todas las anteriores. Es cierto que para vencer todos los deseos carnales, el mundo con toda su hermosura engañosa, al diablo con todas sus tentaciones probadas, así como Cristo venció todo esto, en nuestras palabras no son fáciles estas pruebas, cuando en realidad no hay en ninguna parte un buen ejemplo. Por eso la recompensa será también divina. Con una nueva esperanza en Dios, con su gracia y ayuda, todo es posible. Pasados 2 siglos después de la carta del Señor a la iglesia de Laodicea, sucedió lo siguiente. En Eumenia, que era la ciudad más próxima a la Odisea, también hubo un grupo de creyentes, el que por su tibieza recibió el nombre de Laodiceana. Allí reunieron a todos los creyentes en el templo y les propusieron bajo pena de muerte retractarse de Cristo. Se entiende que hubieron muchos de aquellos que para salvar su vida cumplieron con el requisito, pero una gran mayoría decididamente se opuso a cumplir con la demanda, aunque les declararon lo que harían con ellos. Ellos no tuvieron temor aún de una muerte sufrida. Los cerraron en el templo y los quemaron vivos. Este hecho demuestra que aún en una iglesia tibia pueden haber vencedores. Por lo tanto, es indiscutible que los habrá también en nuestro periodo de la Odisea.